Los luchadores son la materia prima para el desarrollo de la lucha libre. Si bien empresas, mercadotecnia, promotores, managers y el público son importantes para este deporte espectáculo, la realidad es que sin luchadores que surjan cada cierto tiempo, sin su preparación que tienen dentro y fuera del ring, esto no sería posible. A diferencia de lo que muchos piensan que dentro de la lucha libre mexicana un luchador gana muy bien, la realidad es otra. Muchos luchadores batallan no solamente dentro del cuadrilátero, sino también fuera por tener un salario digno. Y es que existe demasiado maltrato por parte de promotores y empresas, quienes se aprovechan de las necesidades de muchos luchadores y les ofrecen cantidades y condiciones risibles. Muchos luchadores tienen que aceptar las mismas porque a veces no les queda de otra. Obviamente esto ha pasado a lo largo de la historia con muchos luchadores. Incluso luchadores que hoy en día son estrellas han estado manifestando este tipo de situaciones. Y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre algunos casos de luchadores que fueron humillados o estafados por empresas o promotores que les dieron una pésima paga. Sin más, comencemos. Cuando nombramos el personaje de Elia Park Adolfo Tapia, claramente nos referimos a la Parca original, quien fue el primer luchador en tener este personaje, y que a principios de los años 90 con la creación de AAA llevó al éxito al mismo. Tanta fue su repercusión que cuando salió de la AAA para irse a Estados Unidos a la empresa WCW, Antonio Peña sacó una nueva versión de la Parca, interpretada por Jesús Escobosa, que en paz descanse. Es sabido las rencillas que tuvo Antonio Peña con Elia Park, referente a los derechos del nombre de la Parca. Y es que Adolfo Tapia, cuando quiso luchar con este nombre a su regreso a México, simplemente no pudo. Así que tuvo que cambiar su nombre a Elia Park. Y a partir de ahí lo conocemos con este sobrenombre y este personaje. Pero muchos olvidan que las rencillas que tuvo Elia Park con Antonio Peña y AAA vienen desde antes del nombre. Y quizá esta es una de las anécdotas más conocidas a lo largo de la historia de la lucha libre. Y es que un poco antes de que Elia Park, antes la Parca original, se fuera a Estados Unidos, este luchador le comentó a Antonio Peña de esta situación, mencionando que en Estados Unidos lógicamente le pagaban más, pero que no se iría de AAA por fidelidad, aunque lo único que pedía era un ligero aumento de sueldo. Por lo cual Antonio Peña aceptó y después de una función en Tijuana le dijo a Elia Park que pasara por su dinero a una pizzería, ya que en esta pizzería le darían ese dinero, ese aumento. Después de esa función, Elia Park llegó a la pizzería y le entregaron 2 pizzas y unos refrescos. Ante lo cual Adolfo Tapia se enojó y preguntó al establecimiento qué estaba sucediendo. Y el encargado de dicha pizzería le dijo lo siguiente, que Antonio Peña le había dado instrucciones de que le otorgara esas 2 pizzas y esos refrescos, y que eso era lo que se merecía la Parca original Elia Park. Esta sin duda fue una de las peores humillaciones que tuvo Adolfo Tapia Elia Park en la lucha libre. Lógicamente, esto repercutió para que este luchador dejara a la caravana y se fuera a Estados Unidos. Lógicamente rompió relaciones con AAA y tuvo varios problemas con Antonio Peña.
obviamente por el personaje y por el nombre de La Parka. Al final, LA Park callaría bocas, regresaría a México de manera exitosa y se convertiría en uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana. Y no solo eso, sino que es uno de los luchadores mejor pagados en este deporte, que regularmente siempre defiende a sus compañeros por una buena paga y para que no se dejen de los promotores, porque no quiere que a nadie le suceda una situación como la que le pasó a él con AAA. Sin duda, una situación muy bochornosa para este luchador. Zumbi es un luchador brasileño que tiene ya bastantes años dentro de la lucha libre mexicana, que le encantó el país y sobre todo la cultura de la lucha libre. Este luchador es un maestro en el arte brasileño del capoeira, una de las disciplinas más representativas de su país. Es por eso que este luchador, con ese conocimiento, además de los conocimientos de la lucha libre, se volvió luchador profesional en nuestro país. Este luchador se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir prácticamente lo que piensa, sobre todo cuando se trata de inconformidades en este deporte. Y hace algún tiempo en el canal de Lucha Station fue entrevistado y mostró claramente su malestar contra algunos promotores, mencionando que nunca apoyan al luchador, que regularmente los tienen en pésimas condiciones y que no es que el luchador exija demasiado, sino que exige lo básico, que muchas veces no se les da un vaso de agua y mucho menos comida, que no hay un buen trato ni educación de los promotores hacia el luchador. También Zumbi se ha quejado de la falta de pago de varios promotores hacia su persona, mencionando que 3 o 4 promotores no le habían pagado, que si bien amaba la lucha libre mexicana, esto no dejaba de ser un trabajo, y que si muchos compañeros luchadores de él no se quejaban, era porque tenían alguna especie de lazo o amistad con los promotores. Es por eso que Zumbi ha levantado la voz y se ha quejado sobre este tipo de temáticas, engaños y fraudes hacia su persona. Sin duda, algo muy lamentable. El ídolo Andrade, o mejor conocido en México sobre todo para los fans del Consejo Mundial de Lucha Libre como La Sombra, es un luchador que ha tenido éxito en varias empresas. En la seria y estable tuvo varios campeonatos y varios duelos de apuesta ganados. Entre ellos la Máscara de Volador Jr., que es de las más importantes en su carrera. Esto lo llevó también a empresas del Japón como la New Japan Pro Wrestling y empresas como la WWE, donde cosechó varios campeonatos como el campeonato de NXT y el campeonato de Estados Unidos. Después de estar unos años en esa empresa, salió de la misma. Se mantuvo un tiempo en el circuito independiente y llegó a la competencia de la WWE, la empresa norteamericana All Elite Wrestling, donde lamentablemente no se posicionó como quería, pero aún así sigue siendo un referente de la lucha libre mexicana y de Estados Unidos. Es uno de los luchadores independientes más cotizados en el mercado nacional. Y también hay que decirlo, es de los luchadores que mejor cobra. Y es que él mismo ha dicho que es una superestrella y que su estatus ya no es el mismo como cuando salió de México. Es por eso que empresas importantes como la AAA han adquirido sus servicios en varias ocasiones, como por ejemplo la Triplemanía 29, donde se enfrentó por el megacampeonato a Kenny Omega, y en el año 2022 en el aniversario de AAA, la Triplemanía número 30 de Monterrey. Aparentemente no existía ningún problema de AAA con Andrade, pero una vez que pasaron los meses después de esta última participación, Andrade rompió el silencio,
Y es que en una entrevista con Más Lucha, Andrade estuvo molesto cuando le preguntaron sobre AAA. Y es que mencionaba que le hacían llegar muchas horas antes de anticipación a ese evento, cuando en eventos importantes de Estados Unidos con un par de horas era suficiente. Además mencionaba que las condiciones de AAA en ese evento eran demasiado malas, que la comida que les ofrecieron no era comida sino botana. A diferencia de empresas como WWE y All Elite Wrestling, que les ofrecían buffets. También mencionó que él no era parte del talento de AAA y que no podían tratarlo así. Además de que alzó la voz sobre sus compañeros que sí trabajan en AAA, de que no recibían un buen trato, insinuando que tampoco tenían buena paga por parte de esta empresa. Además se quejó de que cuando participó Ric Flair en el evento de Triplemanía número 29 fue porque Andrade convenció a este señor, pero que Dorian Roldan no les pagó absolutamente nada ni a Andrade ni a Ric Flair. Por último se quejó de que Dorian Roldan no cumplía con lo que había quedado y claramente Andrade se mostró molesto. Se sintió ofendido y humillado del trato que le dio AAA. Así que dijo toda esta serie de cosas donde prácticamente evidencia los tratos que tiene esta empresa hacia sus luchadores o los luchadores que contrata. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos casos donde varios luchadores han sido estafados o han sido humillados por promotores o empresas? Casi en su mayoría referente a las pagas o garantías de estos luchadores. ¿Por qué crees que sigue existiendo esto? ¿Por qué las promotoras siguen haciendo este tipo de actos? Si te gustó este video, déjame tu like. Si llegamos a 120 likes, tocaremos más temas de este tipo de cosas donde pocos canales han llegado o quieren tocar estos tópicos. La lucha libre es un deporte espectáculo que genera miles de emociones y reacciones. Muchas de ellas son de alegría y euforia al ver a uno de tus ídolos. Sin embargo, otras son de rechazo y menosprecio al ver luchadores que no son del agrado de los fanáticos, que por una razón u otra se puede decir que los desprecian o los odian. Muchos luchadores a lo largo de la historia han sufrido este tipo de rechazo, siendo luchadores muy criticados en sus carreras luchísticas. Es por eso que el día de hoy hablaremos de algunos luchadores odiados por los aficionados. Sin más, comenzamos. Mr. Iguana sin duda es uno de los luchadores que más han llamado la atención dentro de la lucha libre mexicana actual y que la mayoría de su carrera la desarrolló en el circuito independiente. Esto tanto en Estados Unidos como en México. Este luchador tiene un personaje que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Primeramente, su personaje hacía alusión a la hierbita verde que causa alucinaciones. Pero después este personaje evolucionó y hizo que muchos niños quisieran verlo. Es decir, es del gusto de los niños lo adoran. Y es aquí que causa una clara dualidad en los aficionados. Por un lado están los aficionados que lo aman por lo tierno y carismático del personaje, esto debido a lo fantasioso que es el mismo. Pero otros tantos odian el personaje como tal, y es que esto mismo se refleja en su estilo de lucha libre. Su estilo es vistoso, extrafalario y a veces cae en cosas bizarras, como por ejemplo el uso de su mascota la Yesca, hasta varios momentos graciosos y chuscos en el ring. Es por eso y basado en esto último que muchos aficionados lo desprecian. Y es que muchos aficionados critican más su personaje que sus habilidades luchísticas, catalogando a este luchador como un payaso que no sabe luchar y denigra a la lucha libre.
La realidad es que Mr. Iguana es un luchador promedio con buenas habilidades en el ring, pero que lamentablemente para muchos aficionados tiene este estigma de ser un circo, de ser un payaso. Sobre todo para estos aficionados puristas de la lucha libre tradicional, ya que para ellos este luchador no aporta nada a la lucha libre mexicana. El error es hacer lo mismo. El chiste aquí es educar a la gente, que hay más maneras de aprender a la gente sin hacer lo mismo. Kung Fu Junior es un luchador que genera polémica en la actualidad. Es hijo de la leyenda Kung Fu y ha tenido una larga carrera de casi 25 años dentro de la lucha libre profesional. Ha estado en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, aunque en los últimos años está semi-retirado debido a que él mismo ha comentado que tiene varias lesiones que no han sanado. Sin embargo, en los años recientes, este luchador ha tenido mucha fuerza en redes sociales. Y es que da su opinión sobre varios luchadores, empresas y temas relacionados a este deporte. Y es que la opinión de Kung Fu Junior siempre generará polémica y controversia. Esto es un mensaje para el niño de Cristalito Cortado de la empresa La Pedorra e Inestable Arena México. Es increíble que la lucha libre profesional mexicana esté cayendo a estos niveles de porquería y de suciedad. Por una parte, muchos aficionados alaban a Kung Fu Junior diciendo que este luchador dice las cosas como son, sin pelos en la lengua. Pero otros aficionados consideran que Kung Fu Junior habla por hablar, que no tiene argumentos para decir sus opiniones y a veces habla de más en temas que posiblemente no conozca bien. Además de eso, ha estado inmiscuido en varias peleas con varios luchadores importantes como el mismo Mr. Iguana y el Cibernético. También muchos aficionados lo critican por la noticia de su deceso, la cual no fue como se comentó. Al final muchos aficionados apoyan a Kung Fu, pero también hay una gran cantidad que no lo apoya y lo desprecia. Y es que para ellos Kung Fu debería de estar hablando dentro del ring y demostrando dentro del mismo sus cualidades luchísticas y no fuera de él. Es que de alguna forma no han perdido su máscara, simplemente se la van a llevar hasta la muerte. Y al fin y al cabo, esas máscaras ahorita valen millones. Después, nada más el recuerdo quedará. Así que si quieren ver caer la máscara de Atlantis, hagan la cooperacha, señores. De a 50 pesitos, vámonos, todos. Se tenía que decir, y ya lo dije. Dr. Wagner Jr. sin duda era uno de los luchadores más queridos de la lucha libre mexicana. Posiblemente el luchador más reconocido de los años 90 y de la primera década de los 2000. Un luchador que ha luchado en Japón, Estados Unidos y en las grandes empresas de México, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Este luchador tenía una gran carrera y parecía que se convertiría en una leyenda viviente. Pero todo cambiaría en Triplemanía número 25. Donde es que para muchos el legado de Wagner no podía terminar así. No podía terminar en AAA y no podía perder la máscara contra un joven talento como Psycho Clown, el cual para muchos no tenía ni la carrera, ni los méritos, ni la calidad necesaria para vencer a Wagner. Desde ahí salieron una ola de críticas que se han incrementado con el paso del tiempo. ¡Eres un vendido, cabrón! ¡Pinche vendido, cabrón! Pero por otra parte, hubo aficionados que dejaron de seguirlo. Y estos son los que le recriminan en todo momento que se vendió. Esto tanto en funciones de lucha libre como en redes sociales. Aunado a esto, Wagner ha incrementado su propio rechazo, ya que muchas veces se burla sarcásticamente de los aficionados que lo critican por esta situación. Es por eso que Dr. Wagner Jr. es un luchador que pasó del amor al odio. Dr. Wagner es un vendido. Claro que soy un vendido, pero ¿saben cómo? Me vendía con los promotores, me vendía con las revistas, me vendía con los aficionados. De esa forma me estaba vendiendo. Y como era para poder llegar a ustedes. Que si bien sigue siendo amado por un gran sector del público, también es odiado por otro sector.
Y es que el hecho de perder su máscara es algo que muchos aficionados jamás le van a perdonar. Pero bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Si llegamos a 150 likes tendremos una segunda parte, así que da tu like para que tengamos esa segunda parte. También quiero que me comentes por qué crees que estos luchadores son los más odiados de la actualidad. ¿Crees que tiene razón la gente de odiarlos o crees que la gente está equivocada? ¿Cuál es tu postura ante cada uno de estos luchadores? Déjamela en la caja de comentarios. La WWE es sin duda la empresa más grande en entretenimiento deportivo. Tanto ha sido su influencia que empresas alrededor del mundo tratan de emular prácticamente lo que ha hecho el gigante de la industria de la lucha libre. Sin embargo, esto no quiere decir que esta empresa no se haya equivocado en varias ocasiones. Y posiblemente una de las equivocaciones más graves que ha tenido a lo largo de la historia es el racismo, ya sea denigrando a luchadores en la ficción o en la vida real. Esto ha sucedido con varios luchadores de distintas nacionalidades. Pero el día de hoy en este video hablaremos lógicamente de luchadores latinos y específicamente de mexicanos. Así que si quieres saber cuáles fueron estos casos, quédate en este video. A mediados de la primera década de los años 2000 y con la quiebra de varias empresas en Estados Unidos como la SW y la WCW, la WWE se convirtió en un monopolio. Lógicamente porque adquirió a estas empresas, es decir, las compró y pues fue la empresa más importante en los Estados Unidos. Esto lógicamente dejaría sin trabajo a varios luchadores y varios luchadores latinos. Es por eso que WWE contrataría a varios de ellos. Por ejemplo, Super Crazy, que venía de SW, fue contratado. Psicosis y Juventud Guerrera, que venían de WCW y que incluso habían sido campeones crucero también. Y la empresa WWE decidió juntar a estos tres luchadores mexicanos. Y es que quería tener un buen arraigo con los mexicanos, pero también con los latinos. Además, estos luchadores ya conocían la dinámica de cómo trabajaban las empresas en ese país. Sin embargo, cuando juntaron a estos tres luchadores, llegaron teniendo personajes muy estereotipados. Y es que formaron la facción de los Mexicools, teniendo una vestimenta de jardineros e incluso entraban con podadoras al ring. Este era un claro mensaje de la empresa de cómo veía a los latinos en aquel entonces, que simplemente los veía como empleados domésticos, entrando en el cliché de los inmigrantes cuando trabajan en Estados Unidos. Aunque el trato de WWE hacia estos luchadores nunca fue malo, pues los personajes sí lo eran. Y realmente solo Juventud Guerrera llegó a alcanzar las mieles del éxito, siendo campeón crucero en algunas ocasiones. Pero Psicosis y Super Crazy simplemente fueron luchadores del montón. Quizá en ese tiempo la gente y los luchadores no tomaban a mal esos personajes, pero la realidad es que qué mal han envejecido. Claramente la WWE veía a estos luchadores mexicanos en un estereotipo y hacía una clara diferencia con los otros luchadores. Otro de los casos llamativos y posiblemente el peor en este video es el siguiente. JBL en el año 2004 era uno de los rudos más llamativos de la empresa. Tenía una rivalidad por el campeonato de WWE con Eddie Guerrero. Uno de los promos más polémicos que hubieron en alguna ocasión fue cuando JBL se encontraba en el borde de Estados Unidos y México,
prácticamente diciendo que los mexicanos específicamente venían a Estados Unidos a trabajar, pero no pagaban impuestos y estos tenían que ser pagados por los americanos. Él era un americano real y tenía que ayudar a América, no a los inmigrantes. Y lo que sucedió fue de que en ese promo llegó un grupo de mexicanos y JBL de manera despectiva los corrió de Estados Unidos. Lógicamente todo ocurrió en la rivalidad, es decir, en la ficción. Pero fue algo que causó revuelo en la comunidad latina en ese momento. Hay que decir que eran otras épocas. Pero en la actualidad la propia WWE censura ese segmento. Y es uno de los pasajes borrados y archivados por parte de la empresa, donde claramente se ve un acto de racismo, que si se presentara hoy en día sería muy polémico. Por último, pero no menos importante, hablaremos de una situación real que se suscitó en el año 2014, cuando Alberto del Río saldría de WWE de manera abrupta. Esto después de ser el luchador latino más ganador en la historia de esta empresa. Todo sucedería porque aparentemente un empleado de esta empresa le habría hecho comentarios racistas a este luchador. Este luchador lógicamente no se aguantó y golpearía al empleado. Y por esta conducta el potosino sería despedido. Aunque meses después la empresa negaría esta versión, Alberto siempre dijo que esto sí pasó. Y aunque en años recientes ha evitado decir que esta fue la razón de su despido en aquel entonces, pues la realidad es que sí lo dijo en algún momento. Aunque se entiende porque ha querido limar asperezas con esta empresa. Pero al menos él en su momento dijo que sí había sido un acto de discriminación. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ustedes recuerdan algún momento donde esta empresa haya hecho este tipo de actos a luchadores mexicanos en la vida real o en la ficción? ¿Y por qué crees que lo ha hecho? ¿Crees que lo sigue haciendo? Pues si quieres una segunda parte, deja tu like, y si llegamos a 120 likes, tan solo esa cantidad tendremos una segunda parte. Así que no olvides suscribirte, compartir este video y sobre todo ser parte de la comunidad BTM Wrestling. Sin más, me despido de ustedes, hasta luego.